Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 16 de mayo del año 2023. El día de hoy vamos a tener un panel forum acerca del asma en el escolar, un tema muy frecuente, un tema que todo mundo sabe, algunos más, otros menos, pero hoy tengo el privilegio de contar con tres excelentes médicos y líderes de opinión que además me puedo jactar que son mis amigos, terriblemente admirados por mí, de los cuales yo aprendo mucho. Y entonces voy a empezar por presentar primero a la autora y académica Ruth Aldana Vergara. La doctora Aldana es neumóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, ex jefe de Departamento de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es académica de la Academia Mexicana de Pediatría. Igualmente, doy la bienvenida al académico doctor Mario Soto Ramos. El doctor Mario Soto Ramos es neumólogo pediatra en el Hospital Infantil de Chihuahua, es académico por la Academia Mexicana de Pediatría y también quiero darle la bienvenida al doctor Dante Daniel Hernández Colín. El doctor Hernández Colín es alergólogo en el Hospital Civil de Guadalajara, maestro en ciencias y director del Centro de Investigación en Jalisco. Es un gusto para mí, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, que yo dirijo, y por parte de la academia, que tengo el gusto de pertenecer, pues iniciar este panel forum con este tema que es polémico, con diferentes versiones, y considero que es así de bonito y que favorece la polémica porque tiene muchos factores, porque intervienen muchas cosas que lo hacen complejo y muy difícil. Y todas las cosas que son así tan complejas, con tantas variables, pues no tienen soluciones fáciles. Entonces yo quiero preguntarle a el que quiera, en su opinión, ¿cuál sería la condición del asma en el escolar en México? No sé si Ruth o Mario Soto o Dante quieran empezar. Primero las damas. Ruth. Hola, y mucho gusto a todos y gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y contar con el grupo. Pues yo creo que la situación en México, con tantos millones de escolares que tenemos y miles de asmáticos subdiagnosticados o a veces sobrevalorados, entre las condiciones que les hacen las exacerbaciones, el clima, alguna enfermedad inherente. Yo creo que la condición es hacia la estabilidad, porque afortunadamente ahora tenemos muchas herramientas para que hagamos mejores diagnósticos. Los padres se preocupan bastante más de cerca a las preguntas con nosotros los médicos y esas preocupaciones nos permiten hacer cada vez más estabilidad hacia esto. Como lo dijo bien ahorita hace un momento nuestro querido amigo Eduardo Lara, el doctor, estamos en otro momento, estamos en una era de tecnología, en una era donde nos conectamos en un segundo. Y lo mismo a esto nos ha mejorado para que el tratamiento sea mejor. Lo difícil en el escolar es el diagnóstico, porque a veces tenemos pacientes menores de 4 años, en donde el entendido hablamos de toda la pediatría en un cuadro de asma, y a veces el diagnóstico, la mejor herramienta es el cuadro clínico y no podemos utilizar las herramientas diagnósticas como es la espirometría o la flujometría. Esto nos permite de alguna manera hacer un parteaguas en quién voy a decidir es asmático o no es asmático. Como lo dijo el doctor Eduardo Lara, es heterogénea. Esto lo hace bastante complicada, pero yo creo que va la estabilidad en el manejo y en el tratamiento por el apego que ahora tienen más los padres con respecto al conocimiento. No sé qué opinan mis amigos.
No sé, ¿alguien quiere opinar? Agregar otro comentario. Bueno, algo interesante, precisamente como dice Ruth, que ve de una manera tal vez masiva, pues los casos, así igual que Mario en Chihuahua, en cada región, pues a veces tenemos diferente percepción. Por ejemplo, en el sureste, cuando hicimos el estudio este del ISAC, las prevalencias se disparaban hasta 18%. En cambio, por ejemplo, Ciudad de México, entre el sur y el norte, cambiaban. Por ejemplo, en provincia, vamos a decir, aquí en Guadalajara me tocó la más alta, un 12% de prevalencia. Y, por ejemplo, en la zona de Vallarta reportaban hasta un 15%. Entonces, dependiendo de la zona geográfica de nuestro país, y como dice Ruth, precisamente los millones de escolares que tenemos, y lamentablemente todavía la falta de percepción de los padres porque piensan que el asma es algo malo, el asma es algo que puede ser contagioso, el asma es así como si fuera pues una enfermedad grave de tipo cáncer, ¿no? Entonces, esa sensibilización de decir, que va a invalidar a los niños. Entonces, tal vez el tema súper importante es que ante esta prevalencia a nivel mundial, pues lo que nos queda es educar y educar a los padres, porque son precisamente los que van pues, a gastar, los que van incluso en muchas de las veces nos damos cuenta, y eso está escrito, pues lo primero son antibióticos, ¿no? Ante una crisis es el primer medicamento que uno pensaría, pues, o sea, no está justificado o está justificado, pero el gasto es enorme. Y enorme en una enfermedad que de alguna manera, si tuviéramos un poquito más sensibilización, más educación y un proyecto pues bien consolidado que se quiso hacer hace muchos años, no sé si te acuerdas, cuando empezó precisamente el boom del Montelucas, a hacer un proyecto de asma a nivel nacional bien hecho y se dejó a medias porque pues era sustentado por una farmacéutica y que al final de cuentas ya no le interesó, de hecho iba a ser en el IMSS. Entonces yo creo que lo más importante es la educación en los padres. Muy bien. Mario, ¿tú quieres complementar algo más? Sí, cómo no. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación, doctor Eduardo Lara y compañeros amigos. En realidad, pues, hablar del asma en el escolar es un tema, o sea, cuando uno habla de esta patología en este grupo etario, podemos encontrar algunas ventajas importantes, ¿no? De esta patología en particular, porque son pacientes que pueden comunicar, o sea, ellos mismos pueden decir de alguna manera cómo se sienten, qué tanta repercusión pueden tener en su actividad física, o sea, en los síntomas, ¿no? Que pueden darnos una idea de la magnitud, de la severidad de la enfermedad. También ese grupo etario tiene la gran ventaja de que le podemos hacer pruebas de función pulmonar y podemos sustentar de manera objetiva el grado de obstrucción de la vía aérea, demostrar que es reversible, así como también hacer pruebas de reto con ejercicio. Es un grupo que, digamos, parecería ser ideal en el contexto de los pacientes con asma para el diagnóstico y para el tratamiento. Sin embargo, sucede, la otra cosa también, es un grupo en el que existe menos número de entidades que podrían entrar en el contexto del diagnóstico diferencial, por lo menos hablando de patologías congénitas y comorbilidades como los síndromes aspirativos, el reflujo, ese tipo de cosas, ¿no? De tal manera que el grupo escolar es un grupo que tiene características que como que, digamos, entre comillas, facilitan el asunto, ¿no? Del diagnóstico y del tratamiento. Pero también pasa que en este grupo etario hay una gran cantidad de pacientes con subdiagnóstico, ¿no? Es decir, no son diagnosticados de manera oportuna, los pacientes en ese grupo etario son más independientes, los papás no se dan cuenta cuando tienen algunos síntomas, de tal forma pues que no es raro que veamos niños que acuden en edad escolar que tengan mucho tiempo con los síntomas típicos de la enfermedad y que no han sido pues diagnosticados. De ahí es donde habla uno pues de que es frecuentemente que en ese grupo etario pues existan retrasos en el diagnóstico, ¿no?
Entonces, pues la situación en la población asmática en la edad escolar, pues es una situación que en nuestro país y en otras partes del mundo nos debe alertar, pues, para poder considerar esta entidad en el sentido de que la población conozca sobre esto, aprovechando las redes sociales, aprovechando la facilidad de llegar con la educación, pues, para el público en general, y de alguna manera como que se alerten para ir a consulta de manera específica y analizar pues estos pacientes, y sobre todo pues que todos los pacientes con asma, con diagnóstico confirmado de asma o en el algoritmo diagnóstico de asma, especialmente en este grupo, pues deberíamos de recurrir a las pruebas que miden la función pulmonar para poder sustentar de manera objetiva cómo se encuentra el paciente y poder identificar factores de riesgo, porque la función pulmonar en la actualidad, como vamos a ver más adelante, en el contexto del asma es un factor predictivo, ¿no? Entonces, cuando uno ve a un paciente con asma, hay que conocer su estado actual y el riesgo futuro. Y uno de los parámetros que permiten evaluar el riesgo futuro es conocer la función pulmonar, ¿no? Entonces es muy, muy importante esa parte. Y fíjense que oyendo sus comentarios que alimentan mi reflexión, pues el asmático escolar es una tristeza que se tarde mucho tiempo en el diagnóstico. Llegan no solamente subdiagnosticados, sino mal diagnosticados, tratados incluso por otro tipo de enfermedades, y no se ha hecho el principio básico para hacer un diagnóstico. Entonces, ¿cómo va a ser posible que tratemos de controlar un asmático que generalmente el 80% cuando menos tiene antecedentes previos antes de la edad escolar, que vienen de familias de asmáticos, generalmente en un porcentaje muy elevado, y que hay manera de calcularlo con un rango de riesgo, incluso con un interrogatorio muy simple, que algunos de ellos han dado manifestaciones tempranas de procesos inflamatorios severos, como la caída tardía del cordón umbilical, la lengua geográfica, el puente nasal, la línea de Denis, la dermatitis, etcétera. Muchas cosas que van presagiando que por ahí viene el problema. Pero en esta reflexión, yo quisiera pedirles que me ayudaran. ¿Por qué existe ese problema? Yo diría, las escuelas de medicina enseñan, preparan al médico que va a egresar de ahí con el conocimiento de un padecimiento de primer contacto, o sea que no se necesita un hospital para diagnosticar. No sé si eso me gustaría saber, porque hablamos de que es importante la educación, claro, y ahí tenemos algunas experiencias, que es lo que ha pasado con pacientes para su control a través de la educación. Y tal parece que hay otra visión que quisiera que abordáramos después con respecto a las guías del asma, que recomiendan una serie de cosas, pero que nos alejan mucho de la esencia de tener la visión de un padecimiento de primer contacto. O sea, dicho de otra manera, cuando un paciente asmático llega a un hospital, pues es una frustración, es un fracaso. Todo lo que pasó, pues es un fracaso de lo que se dejó de hacer o no se hizo en el primer contacto, ya sea de prevención, ya sea de modificación del comportamiento de la enfermedad, de la atención primaria, de la evaluación correcta para evitar que llegue a un hospital, que es la catástrofe. Entonces, no sé si ustedes consideran dónde se aprende a diagnosticar a un asmático. En las escuelas de medicina, en los hospitales, que generalmente el hospital pues ve patología hospitalaria. O sea, ¿dónde se aprende a manejar a un paciente asmático? ¿Cómo? ¿Dónde le enseñan al médico de un consultorio, a diagnosticar el asma? No sé, me gustaría que ustedes opinaran acerca de eso. Bueno, pues yo creo que es una buena aseveración y una buena pregunta, o sea, ¿dónde? Lo ideal es desde la escuela de la universidad, donde estás conociendo lo que es el aparato respiratorio. ¿Y qué pasa cuando viene un insulto y viene la inflamación, el edema y la broncoconstricción?
en donde la frase de no todo lo que silba es asma y no todos los asmáticos silban, que flojera de oírla todos los días, pero no es cierto, es muy buena frase, o sea, no se equivocó Jackson cuando lo dijo. Entonces, yo creo que nuestra obligación como profesores es desde la escuela y no olvidar que es muy heterogénea. Y pues, en mi manera y en mi conocimiento de mis pocos años de neumóloga, que son casi 30, podría presumirlos, la verdad es que al ser heterogénea, el paciente asmático bien controlado, como lo acabas de decir, doctor Lara, les va bien. Pero aquel que le cae un virus, ahorita hablando de la pandemia, y no hablemos solo de coronavirus, hablamos metaneumovirus, virus incisional, influenza, que acaba de tener un niño muy grave apenas hace unos días. Y dices, bueno, ¿qué sucedió? No tenemos herramientas para cubrir a veces a los pacientes asmáticos bien diagnosticados contra un virus que le dé exacerbaciones. Pero me queda claro, como diría bien el doctor Dante, que mencionábamos antes de empezar, el mantenerlos antiinflamados, broncodilatados, con terapias mixtas, encontramos bien las cosas. Pero bueno, la pregunta era, ¿dónde? Es obligación nuestra en la escuela, en la universidad, y creo que la mejor enseñanza es después en los cursos, en tu consultorio, y no olvidar que es una enfermedad crónica. Y el problema del que yo veo muy de cerca en mi consultorio es que el tratamiento se lo dejan 7 días, 15 días, cuando no desinflamas en esos días. Necesitas a veces 6 semanas o 6 meses. No sé qué digan mis queridos Soto o Dante, pero creo que nos toca a todos desde el inicio de la facultad. Sí, definitivamente de acuerdo con lo que dice mi estimada amiga Ruth. Los conceptos deben de ser, pues, miren, yo creo que también ustedes y muchos de los que estamos acá, pues, tenemos la oportunidad de participar en el pregrado, tanto como en el posgrado. Hemos tenido la oportunidad de estar, pues, ahí en la interacción con residentes de pediatría y de neumología. Bueno, en este punto último, específicamente Ruth, en el infantil de México, y un servidor de ustedes acá en Chihuahua, ¿no? Pero también hemos interactuado desde la Facultad de Medicina. Entonces, en los alumnos o estudiantes, pues, de la Facultad de Medicina de pregrado, yo siempre les digo, miren, hay muchas cosas que todas las materias les van a pedir que aprendan y que estudien y que conozcan. Pero necesitamos enfocarnos de manera importante en cada una de las asignaturas, pues en lo que verdaderamente representa un problema de salud pública. O sea, ustedes les digo a ellos como estudiantes de medicina de pregrado, no me interesa que aprendan de hipertensión pulmonar, ni que aprendan de enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Es más, ni siquiera que aprendan todo lo que hay de fibrosis quística. Probablemente sí que identifiquen a un paciente con esta patología que es catastrófica y que sepan que cómo se manifiesta. Pero sí me interesa mucho que aprendan de neumonías, de infección respiratoria aguda grave, de asma y EPOC. Esas cosas 4 son muy importantes. Así les comentamos a los estudiantes de pregrado. Porque el diagnóstico reside en el médico de primer contacto de esas patologías. Y por supuesto, algunos puntos clave para sospechar en cáncer pulmonar, pero nada más, ¿verdad? Entonces, estos conceptos tienen que ser una y otra vez retomados en las facultades de medicina con el objetivo, pues, precisamente de poder incidir y mejorar el diagnóstico oportuno y el tratamiento primario, y que debería ser, pues, ahí en el primer contacto, el primer nivel de atención. Muy bien. Dante, ¿tú quieres agregar algo? Sí, fíjate que, por ejemplo, volvamos al tema de las regiones geográficas. Fíjate que el servicio social, a mí me tocó hacerlo en un pueblito ahí cerquita de San José del Cabo. Y recuerdo que incluso el flujo de pacientes era altísimo. Y en esa época, pues apenas empezaba la beclometasona, el Becotide, ¿se recuerdan? Que, bueno, de hecho dicen que la innovación de los esteroides inhalados fue el mejor descubrimiento, creo que, de la medicina en los últimos 100 años.
Y yo creo que eso ayudó muchísimo porque pues antes era la teofilina y lo que se tenía en la mano. Y desafortunadamente el comportamiento pues era gravísimo. Y en estos casos lo más cercano era la paz. Y también mucha gente pues ya sabía que era el oguillo, que el niño se ponía mal por el oguillo y empezaba a ponerse fatal, ¿no? Eso fue uno de mis intereses por ser alergólogo. Y de ahí vamos a decir, efectivamente, como eh, el subdiagnóstico, que aparte, por ejemplo, ves los síndromes sinobronquiales o que todavía a veces la tos, entender la tos es algo, es la punta de un iceberg de algo tan interesante que a veces les digo, es que la tos no es mala, o sea, la tos nos dice, nos está explicando la inflamación, nos está explicando la tos kinésica, nos está explicando, como tú dijiste, Mario, una enfermedad tan grave como es la fibrosis quística eh, inicios de las edades. Entonces, entender toda la semiología, todo desde algo tan sencillo que es la tos, es lo que nos va dando el conocimiento de lo que está pasando en nuestro pulmón, o en nuestra vía respiratoria, que entendamos de acuerdo a la área que es desde la nariz hasta el bronquio. Entonces, desde ahí entendemos que la vía aérea es fundamental entenderla, fundamental entender cada punta de un iceberg, de un síntoma que nos habla qué está pasando y cómo la vamos a atacar, cómo la vamos a atender y qué instrucciones le vamos a hacer a los padres, porque los padres muchas veces pues dicen, oye, está tosiendo y cómo es la tos y es predominio y todo eso nos lleva a lo que no va a ser algo estándar, sino cada cosa se va a personalizar. Es algo que es fundamental la semiología que aprendimos, ¿no? En la universidad y ya en la vida real. Eso es todo, Lalo. Bien, muchas gracias a todos. Resulta que la pregunta lleva un poco de kiribilla, porque en el pasado mes de abril, la Universidad del Valle de México hizo una convocatoria de un congreso de algo que previamente habíamos participado acerca del diseño de la nueva currícula para la carrera de medicina. Y menciono esto porque tenemos más de 170 escuelas de medicina y cada una de ellas enseña como quiere, con sus propias reglas del juego. O sea, contrata a los médicos que considera para las diferentes materias, no todos saben de pedagogía o exactamente del tema, y disponen de horas de teoría y de práctica para la currícula que generalmente es copiada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de los planteamientos que me permití hacerles en aquella ocasión fue, hemos visto en la pandemia la gran vulnerabilidad que tienen los sistemas de salud, incluyendo el de México, con los padecimientos crónicos. O sea, las mayores tasas de mortalidad por COVID se dieron en pacientes con padecimientos crónicos, o sea, diabéticos, hipertensos, obesos, etcétera. ¿Y qué tanto trabajamos acerca de la salud de la población si tenemos una población enferma? Entonces, yo comentaba en aquel entonces que nosotros no teníamos una Secretaría de Salud, sino que teníamos una Secretaría de la Enfermedad. Estaba dedicada exclusivamente a estar destinando presupuesto y recursos para atender enfermedades, y generalmente enfermedades agudas y que le importaban y que eran mortales, y quedaba muy poquito en la reflexión, el tiempo y el presupuesto para voltear y decir, ¿y qué va a pasar con la salud de los mexicanos? Entonces, tal parece que estamos aún en la fase de tratamiento sin hacer nada de prevención, y eso trae como resultado, no solamente hablando ahorita del tema del asma, sino de otras enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y una serie de trastornos emocionales que están apareciendo en la población infantil. Ahora en los adolescentes, las primeras causas de mortalidad son suicidios y drogadicción y otra serie de cosas que también tienen que ver
precisamente con la salud. ¿Y dónde? ¿Por qué tenemos esos parámetros? Por un lado, las autoridades no tienen la visión ni el presupuesto. Y por otro lado, la formación de los médicos, pues los muchachos que estudian medicina, lo primero que hacen es mandarlos a un hospital, a que hagan sus prácticas en un hospital, pues viendo enfermos, no viendo sanos. Y entonces aprenden a ver asmáticos que están hospitalizados, a neumonías graves o complicadas, problemas del corazón, es lo que ustedes quieran de la patología hospitalaria. Y cuando le dicen, oye, ¿y qué es lo normal? Se voltean a ver y dicen, bueno, pues lo normal es lo normal. Bueno, entonces, a mí me encanta, o me encantaba preguntarle a mis alumnos, oye, ¿qué es una respiración normal? ¿Cuánto se maneja de volumen una respiración normal? ¿Qué importancia tiene como variable para la calidad de vida? Porque hay gente que si no respira se muere, pero luego está el que medio respira o mal respira. Y en el caso del asma, una de las causas del asma de mal control, de difícil control, como le llamaban, es que no tomaban en cuenta que el asma va implícito de una misma vía con problemas de la rinitis. Y entonces, mientras no se mejore cada respiración nasal, el paciente no va a mejorar desde el punto de vista de su asma y va a tener un factor de riesgo ahí muy importante para su control. Entonces, pero ese será un tema de debate. Y quiero culminar que tenemos que cambiar la forma de ver la medicina y creyendo que solamente en los hospitales vamos a hacer diagnóstico, sino que tenemos que enfocar las baterías a que los médicos que vienen atrás, incluyendo los residentes de pediatría, incluso hace ya 2 años, yo propuse en la fraternidad que debería de existir, como en España, desde hace 30 años, un pediatra de atención primaria. O sea, ¿eso qué quiere decir? Un muchacho que estudia pediatría y que generalmente se pasa 3 años en un hospital aprendiendo a resolver lo que hay ahí y pasa y se vuelve pediatra. El día que pone su consultorio, pues no sabe qué hacer. ¿Quién le enseñó para controlar un niño sano? ¿O quién le enseñó para detectar crecimiento y desarrollo y alteraciones de la alimentación si nosotros mismos les damos fórmulas que no son naturales? En fin, una serie de cosas que cada una de ellas es una gran complejidad, pero que en conjunto vemos porque, por ejemplo, en el caso de los asmáticos y volviendo a su diagnóstico, hemos visto que les va más mal para el diagnóstico y para el control, pues los que tienen sobrepeso, porque ya la obesidad es un proceso inflamatorio crónico. Y si se agregan otros procesos inflamatorios que van a afectar las vías respiratorias, pues va a deteriorar mucho su función. Pero no solamente la función, sino los aspectos emocionales que representa. No hemos hablado para nada dentro del control de asmático, lo que es un niño sobreprotegido, lo que es el hijo único, lo que es el hijo abandonado, lo que es el hijo producto de pleitos entre la dinámica de la familia. ¿Y por qué lo menciono? Porque la respiración está íntimamente relacionada a las emociones. Hay un estudio muy interesante que se hizo con escolares que llegaban con crisis muy graves y los metían antes de darle un tratamiento de rescate a estar solos, fuera de los padres o del adulto que lo llevaba, y entonces quedaron solitos y cuando fueron a evaluarlos todos habían mejorado. Nada más, todos se habían quitado toda la presión, se habían relajado y su función respiratoria mejoró sin ningún medicamento. Entonces, yo creo que nos cuesta mucho trabajo entender también que debemos de tomar otra serie de conceptos y de variables para el control del escolar asmático. Y menciono esto porque el escolar asmático es un paciente que ya toma decisiones por sí mismo. Ya los papás no necesariamente las van a tomar por él. Y también tiene acciones que lo pueden poner en peligro. En fin, es bastante complejo. Yo quiero ahora, para no hacer aburrido esto y un monólogo, ¿qué tanto valor tienen las guías internacionales del asma? Entonces, me encantaría oír su opinión acerca de
¿Qué es lo que considera? ¿Me podrían hacer favor de apagar su micrófono? Gracias. ¿Qué tanto valor tienen en la práctica las guías internacionales del asma? No sé si alguien quiere opinar al respecto. Ruth, seguimos con las mujeres. La verdad que son importantes. Las guías siempre nos van a dar una buena punta de inicio en donde pueden ser perfectibles o pueden ser modificadas, pero las guías son hechas por gente motivada por tener un control de la salud del paciente con asma. Yo creo que la piedra angular es no olvidar que es muy heterogénea, que es una enfermedad crónica, que la inflamación no se quita en días ni a veces en semanas, cuando depende del insulto que le produjo a la vía respiratoria, el disparador que le produjo la inflamación del broncoespasmo y el edema. Entonces, para mí las guías son magníficas, no todo paciente entra en el cuadro al 100%. Por ejemplo, de 20 puntos, algunos tienen 7, otros 20, otros 15, y saberlas adquirirla a cada paciente. Es bien importante que lo sometamos siempre, que la guía no es cuadrada y debe de ser modificada de acuerdo al cuadro inherente del huésped, pero para mí son muy buenas. Sí, yo también, si me permiten, puedo mencionar que las guías, pues existen guías para todas las enfermedades crónicas y agudas, ¿verdad? Por un lado están las guías de práctica clínica, que están hechas con niveles de evidencia, y por otro lado existen guías, hablando del asma, pues es la guía, pues GINA, la guía GINA, que pues, está desde el 98 más o menos, o antes, y luego está la guía británica, la guía mexicana más recientemente. Pues todas estas guías representan un trabajo muy importante de gente que, como dice Ruth, que se ha dedicado pues a ese tema y seguramente también a otros más, pues, pero de manera muy intensa a estudiar esa patología, ¿no? Entonces, el objetivo de las guías que ofrece, pues, es sistematizar de manera, pues sistematizar, pues, la forma de diagnosticar a un paciente y de tratarlo, ¿no? Siguiendo, pues, lineamientos, recomendaciones que tienen el objetivo de llevarlo a la mejoría. Y las guías, hablando del manejo del asma, pues es lo que nos ofrecen. Yo creo que han sido un parteaguas antes de las guías y después de las guías, no porque cambien las cosas de manera contundente, pero porque ayudan a, pues, a ver de manera organizada, sistematizada, pues, una patología, en este particular el asma. No quiere decir que deban de ser aplicadas de manera estricta como una ley, porque pues de hecho se llaman guías, ¿verdad? De manejo del asma, y creo que pues es importante pues de alguna forma utilizar esta información con el objetivo de pues aplicarlas a nuestra realidad, ¿no? De cada uno de los pacientes, enfocándonos siempre pues en los diagnósticos diferenciales, en todo lo que tiene que ver pues con la enfermedad y sus múltiples aristas, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces yo creo que son útiles y que es bueno conocerlas. Creo que es difícil hablar de alguien que las conozca por completo o que las haya leído completamente, pero pues ahí están, ¿verdad? Son guías de consulta finalmente, entonces uno debe saber que existen diferentes componentes de estas estrategias en todos los aspectos que tienen que ver con la enfermedad y que eventualmente pues podríamos utilizarla de manera individualizada pues con cada paciente en diferentes lugares donde nos encontremos viendo estos individuos con asma. No sé qué opinas tú, mi estimado amigo Dante. Fíjate que sí, efectivamente, el esfuerzo desde la OMS, por ahí, precisamente de ahí, antes de las guías, por ahí del 97, pues fue un esfuerzo bueno porque precisamente el tratamiento en general a nivel mundial, pues no era ni el adecuado ni lo que se tenía. Y actualmente las guías han ido creciendo gracias al arsenal de medicamentos que tenemos. Por ejemplo, la entrada en el 2000 de los anticuerpos monoclonales como el Xolair, que es el omalizumab, pues revolucionó porque llegábamos incluso
vamos a decir, se daba un poquito más en adolescentes o en adultos, llegar a metotrexate, a inmunosupresores, y afortunadamente con la llegada de los anticuerpos monoclonales y cada vez más perfectibles, como comentaba Ruth, pues tenemos ya un arsenal, pero enorme, ¿no? Tenemos dupilumab, tenemos mepolizumab, tenemos prácticamente para cada cosa. E incluso ya en el sector salud contamos, por ejemplo, con Fasenra, que inhibe leucina 13, mepolizumab también, y Soler también. Entonces, esto enriquece el arsenal terapéutico y aparte, por ejemplo, se justifica ante los seguros de gastos médicos, porque muchos de los medicamentos de alto costo, pues había que justificarlos. Entonces, con una guía bien hecha, una guía bien integrada y también basada, por ejemplo, ahora en los perfiles de inflamometría, por ejemplo, ya estamos haciendo oscilometría que antes no hacíamos, estamos haciendo feno que antes no hacíamos. Entonces, cada vez tenemos un diagnóstico de precisión, un diagnóstico más enriquecedor, sobre todo en los temas de investigación, pues esto se fue afinando. Y actualmente, pues, tenemos una gran terapéutica en la farmacopea nacional, lo cual, pues, hace que la calidad de vida de los pacientes sea, pues, mejor, ¿no? Y complementando, hay a veces algunos, por ejemplo, unos cuestionarios tan sencillos de 25 preguntas, o ya si queremos hacer más específicos, podemos tener el San George, que nos ayuda muchísimo, sobre todo en los protocolos de investigación, pero vemos que la calidad de vida también no sea el hecho de que un paciente no pueda hacer su ejercicio, que no pueda hacer su vida real, y que recupere esto es un imperativamente un marcador de bienestar, ¿no? Y de salud. Eso es todo. Muy bien. Bueno, pues escucho con atención y yo pues solamente puedo hablar de mi experiencia. Yo tengo 42 años aquí en Veracruz ejerciendo la pediatría. Culminé mi etapa institucional en el Seguro Social y de lo que se hacía hace 42 años, ahora se sigue haciendo exactamente igual. Y me voy a explicar. El GINA está cumpliendo 30 años. El GINA se unificó en 1993. Entonces, a 30 años de diferencia, hicimos un cuestionario para preguntarle a los médicos en los consultorios algunos puntos básicos acerca de los escolares. Si conocían que es una prueba de reversibilidad cuando tiene duda de hacer diagnóstico de asma. Y tuvimos más del 90% que la desconocían. Luego preguntamos si sabía cómo es llevar el autocontrol por de un escolar asmático. O sea, ¿el escolar asmático puede llevar su autocontrol? Y nos contestaban que sí. ¿Y cómo le haces tú para que lleve su autocontrol? No, pues le mandas los medicamentos y cuando se sienta mal. ¿No conoces la flujometría? ¿No conoces el cuestionario del asma, el ACT? No. Bueno, muy bien. En el Seguro Social, todos los pacientes de un estudio que voy a sacar en breve, son 78 que acabo de culminar un corte el día 12 de mayo y que estoy en el análisis estadístico, del cual voy a sacar varios trabajos. Me llamó la atención porque todos mis pacientes tienen Seguro Social. Todos mis pacientes. Y además visitaban médicos de manera particular. Algunos alergólogos, algunos neumólogos, que eran los menos, muchos pediatras y muy pocos médicos generales antes de que llegaran conmigo. Pero ninguno, en ningún momento, le habían hecho una toma de flujometría. A ninguno. A ninguno. Y vienen las guías. Y vienen las guías del GINA para diagnóstico, para control y para verificar si está dando resultado o no, de acuerdo a los pasos, la medicación que se está utilizando. Entonces, la reflexión para mí es que seguramente que las guías están muy bien hechas,
siento que son complejas, muy poco prácticas, y que en la realidad, incluso los especialistas no las utilizan. Entonces, algo debe de estar fallando. Y estoy hablando a ese nivel. Pues, ¿qué podemos esperar a un nivel de licenciatura, verdad? Que el muchacho sale y no tiene la menor idea. Yo me acuerdo cuando terminé mi carrera, era muy frecuente diagnosticar tifoidea. Entonces nos llevábamos al servicio social nuestras pruebas de RUS, que era por capilaridad para hacer diagnóstico de tifoidea. Y funcionaba. Pero ahora, como que hemos perdido el toque de ser resolutivos y consideramos, lo digo por el médico general, porque también hicimos una encuesta, si él veía asmáticos. Y un gran porcentaje de ellos nos dijeron, no, yo lo mando al alergólogo. No, yo lo mando con el neumólogo. O sea, ellos se descalifican para atender a un asmático. Entonces, algo está fallando en un padecimiento de primer contacto que no estamos haciendo bien. Y claro que el arsenal terapéutico es cada vez más amplio y más complejo, pero también cada vez más específico. Y en muchas de las ocasiones estamos tratando de resolver un problema que podíamos haber prevenido y que dejamos que llegara a esas consecuencias. Me voy a explicar. Por ejemplo, tenemos muchos niños que ponen como pretexto que es asmático y no hacen ejercicio y no hacen deporte. Y el mismo médico les manda justificantes a la escuela que no le exijan que haga deporte. ¿Por qué no debería de ser al revés? ¿Por qué no debería de llevar vigilancia para que ese niño mejore la dinámica de su ventilación, para que emocionalmente se sienta capaz y empoderado, ¿verdad? Para hacer otra serie de cosas que le van a traer beneficio. Y también existen los casos de pacientes muy graves que cuando se volvieron deportistas dejaron de tener problemas, sobre todo de crisis aguda, y mejoraron su función respiratoria. Entonces, yo creo que nos hace falta abrir un poco más ese abanico que representa el gran reto de la atención primaria o la medicina extrahospitalaria para tratar de hacer una medicina un poco más integral. Y yo siento que de esa manera podemos tener, por ejemplo, he visto pacientes escolares que mencionan que desde lactantes les mandaban un medicamento que es un polvo inhalable, que lo conocemos muy bien. Es salmeterol fluticasona, tiene a manera de un polvo inhalable. Y lo primero que le preguntaban, ¿cómo le hace para que lo inhale un niño de 4 años? ¿Cómo le hace para que lo inhale? Incluso a un adulto le cuesta trabajo. Y luego, si hablamos de las cámaras espaciadoras, ¿verdad? Pues también ahí viene otra cosa como para que la reflexión sea importante y cómo lo vamos a evaluar. En fin, que hay mucho por delante para hablar acerca del asma y yo veo y que ahora quisiera que pasáramos es, ¿por qué no tenemos en un padecimiento tan frecuente, tan complejo, que cuesta muchas horas de trabajo, que cuesta muchas horas de estudio, que van a la escuela los niños, que se afecta la dinámica de familia, que tienen que gastar en un tratamiento? ¿Por qué no existe un programa del asma? Mencionaba Dante Proasma, que era el programa que se iba a hacer en el Seguro Social por ahí hace como 30 años, pues no funcionó por alguna razón. Aquí en el estado de Veracruz existía un programa que se llamaba Red de Control del Asma y lo desaparecieron en tiempo de Miguel Alemán. El secretario de Salud, en ese entonces, que en paz descanse ahora, decidió quitar el programa de Red de Control del Asma. Pero la pregunta sería, ¿no creen ustedes que sería bueno que tuviéramos un programa del asma con una iniciativa de un presupuesto para investigar, para hacer unas normas y flujogramas de atención terriblemente simples que cualquier médico en cualquier consultorio con herramientas mínimas pueda llevar a cabo? Porque en México
que yo conozco aquí en el puerto de Veracruz, es un privilegio mis pacientes, pero hay una serie de pacientes que el paciente vive en un piso de tierra, en una choza, y que igualmente es asmático. Entonces, hay una gran diferencia de recursos, de condiciones, de cosas, y que siento que el médico local debería de resolverse el problema conociendo cómo es la dinámica de familia en la localidad. No sé, me gustaría que opinásemos un poco acerca de alguna propuesta, porque estamos ya llegando casi al final. No sé, sí, Ruth, adelante. Fíjense que esto es bien importante porque las guías, como comentabas hace rato, si hay ayuda, si hay apoyo, las guías que empezaron hace 30 años, y luego viene el boom de Montelukast, y luego los antiinflamatorios, esteroideos, no esteroideos. Y actualmente, como dice Dante, ya hay nuevas terapias inmunológicas, los biológicos. Para eso son las guías, para ponerlas y para que uno sepa, como médico tratante, desde el médico general, el neumólogo, el alergólogo. Yo, por ejemplo, hago equipo con los alergólogos. Tengo mi grupo de amigos en donde le tengo que mandar al paciente y le digo, ¿sabes qué? Ya no, lo tenemos que hacer juntos. Y para eso es la guía, porque por lo menos que les refresque a cada uno del médico que le interesa crecer en el conocimiento adquirido, leerlas. Y aunque no te las vas a aprender de memoria, entender como la definición de la enfermedad, la piedra angular del tratamiento, decidir en qué momento se lo mandas al especialista, en donde somos un equipo, todos, desde la medicina básica, general, familiar, inmunólogo, alergólogo, neumólogo. Y para eso creo que sí es bien importante. Ahora, hay muchos programas, y esto es muy triste, porque de apego al tratamiento que lo regalan los laboratorios, y los médicos no lo usan o no lo mandan, o el paciente no nos hace. Somos culpables todos, porque, por ejemplo, últimamente, y digo aquí sin temor a mencionarlo, no tengo conflicto de interés, por ejemplo, Astra tiene el que le da al paciente y lo suma y le regala el aerochamber y el video de cómo usarlo, pero me he topado con muchos amigos que no lo mandan, no los involucran ese conocimiento. Y aunque no está dentro de las guías, porque no vamos a trabajar de esto, no nos paga el laboratorio y no merece, no es el concepto del tema de ahorita, pero de que hay muchas reglas, de que hay muchos apoyos, de que haya, para que llamen desde, lo de ahorita que les comenté de Astra, pero también lo ha hecho Glaxo y lo han hecho otros laboratorios. Y el médico no invita al paciente a que se sume, como tú bien lo acabas de decir, doctor Lara, o sea, la llamada telefónica la cortó Veracruz, pero nosotros en cada momento existen muchos grupos y somos culpables nosotros. No lo hacemos y no lo mandamos. Y el uso de biológicos y todo eso es en el conocimiento de las guías. Y los expertos en ponerlas son los alergólogos inmunólogos. O sea, yo creo que debemos de aplicarlo. No sé qué opinen ustedes, mis queridos amigos, pero guías para eso nos sirven. Y en el concepto es básico aplicado desde la carrera, cuál es la piedra angular del tratamiento, y las guías nos van a ayudar a hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces yo creo que tienen mucho poder. No sé qué opinen. Adelante, Dante. Bueno, yo pensé que iba Mario. Digan, Mario, pues fíjate que, como dijiste, ¿no? Cuando fue el boom del Montelukast, pues fue así como en su época, este antihistamínico, que fue durante mucho tiempo Así de sharing. fue utilizado, ¿no? Y se creyó, pues, que todos los pacientes traían ese medicamento, ¿no? Y tarde que temprano el padre pues se angustia por por ejemplo, ahí ya la clasificamos, ¿no? Entre leve, moderada y grave, que puede ser en grandes rubros, pero por ejemplo, el hecho de, como tú dijiste, no desinflamar a un niño, a un paciente que no use bien su inhalador, punto número uno. Que use, como dijo el doctor Lara, su aerocámara sí fundamental, ¿no? Si nosotros, o sea, no hay una sincronización, menos en un niño,
Y aparte, tomarse el tiempo de explicarle cómo funciona, cómo hay que esperar, cómo hay que respirar. Y el éxito del tratamiento, eso es crucial porque el material precisamente que dan a veces los laboratorios, hubo un tiempo en que daban así prácticamente las guías y al papá se le daba y él en su casa pues ya tenía incluso síntomas de alarma. Si ves que aletea la nariz, que tiros intercostales, pues lánzate al hospital, ya no te esperes. Y y yo creo que cada vez el conocimiento, así como empezamos, es fundamental y, y el alcance que esto puede tener, porque si también estamos, como dice el doctor Lara, ¿no? En donde hay piso de tierra y no tenemos elementos, pues el panorama es muy malo. Y si no tenemos aparte un programa como se soñó, como el programa, que era un buen programa, pero fue manoseado porque pues, muchas cosas políticas, incluso de las mismas farmacéuticas, pero era algo que era esencial y que yo sabía que iba a ser fundamental, sobre todo en el Instituto del Seguro Social. Entonces, tal vez valdría la pena tener una iniciativa. Una vez también platiqué con algunos personajes de los que tomadores de decisión por la estadística y el impacto económico que tiene esta enfermedad, que todos lo sabemos es altísima. Este, pues tener más acercamiento y unas guías, no sé, buenas y un programa también sólido, ¿no? Y que tenga, pues, tus recursos y el medicamento. Sí, fíjate que, Mario, ¿quieres opinar? Sí, sí, gracias. Pues, sí, sí, yo también coincido pues, con ustedes en el sentido de que pues necesitamos difundir más los conocimientos. Creo que es claro que así como la guía o las guías que hay de asma, existen muchas otras guías que los médicos de primer contacto eh, pues tampoco conocen. Me refiero yo a guías de traumatismo craneoencefálico, guías de hipertensión, guías de diabetes, hay muchas guías de muchas patologías. En alguna ocasión recientemente fui a una plática de diabetes. Fui porque había cena. Entonces, vamos a la cena, ¿no? A ver, qué barbaridad. O sea, hay una clasificación de lo más complejo que existe en el mundo. O sea, realmente la guía de asma es un pan comido. Cuando vi la guía esa del tratamiento de la diabetes, No, qué cosa tan más compleja. O sea, y que GLP-1, que GLP-2, y que tiene grupos de factores de riesgo, y que ayuda para el otro, y que hay que ver cómo está el corazón. Dije, qué barbaridad. Esto sí que está difícil. Entonces, aún así, pues, como han comentado ustedes, pues lo conveniente sería tener cosas más aterrizables, más fáciles de conocer, pero sobre todo, pues, habría que involucrar mucho más al público en general en el conocimiento y detección de datos de alarma y sospecha de esta patología. Eh, y sobre todo, pues, eh, pues, trabajar de manera en conjunto, en equipo, como bien comenta Ruth, con los otros compañeros para trabajar de manera multidisciplinaria en el abordaje de tus pacientes, ¿no? Si se requiere una evaluación inmunológica, alergológica, pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo por un experto que sabe de eso. Entonces, para que de esta forma podamos abarcar, pues, de manera apropiada los diferentes aristas que son tan complejos en esta patología. Y es cierto que hay pacientes que tienen pues poco acceso a los recursos de salud, que viven en lugares muy alejados y todo esto, pero pues de modo, el tratamiento sigue siendo el mismo. O sea, tengo que darle lo mismo. No le voy a indicar un tratamiento distinto a alguien que tenga un acceso inadecuado o pobre a los recursos de salud. Lo que habría que mejorar es el acceso precisamente, ¿no? O sea, que esos pacientes que están en lugares retirados tengan un acceso por gente que los pueda diagnosticar oportunamente y que los servicios médicos que existen pues pudieran proporcionar los medicamentos que se requieren para tratarlos de forma correcta, ¿no? Porque está muy terrible el que de repente les empiezan todavía y les sigan dando
Ambroxol con salbutamol, ¿verdad? Por vía oral a este tipo de pacientes, ¿no? Y ahora hemos visto, pues no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo he visto un increíble sobreuso, por ejemplo, de modificadores de leucotrienos, de montelukast. Es el que actualmente prevalece, porque no he visto que haya otros, como antes había, pues, el Safirlukast, el Pralukast, ¿no? El único que sé que existe actualmente es el montelukast, pero yo veo muchísimos pacientes que están con esos medicamentos así como que dice, es que es para la alergia, lo tienen como visualizado como antihistamínico, fíjense, curiosamente. Muchos médicos piensan que el montelukast es un antihistamínico. Entonces, creo que hay un sobreuso de este montelukast. No digo que no esté bien indicado en algunos casos, ¿verdad? Pero para mi punto de vista está sobreutilizado. Muchos pacientes lo toman como, pues nomás, como único tratamiento y a veces ni siquiera en forma regular. Pero sí, definitivamente que hay mucho que pues mejorar, pues, porque las cosas, desafortunadamente, como dice Lalo, se siguen haciendo igual que hace 30 años, ¿eh? Y hay personas que pueden tener todo ese tiempo haciendo lo mismo y digan que tienen 30 años de experiencia, pero no es lo mismo 30 años de experiencia que un año de hacer lo mismo repetido 30 veces. Y de repente sucede en muchos lugares que siguen haciendo las mismas cosas mal. Desafortunadamente, los pacientes a veces mejoran solos, ¿verdad? Entonces es una situación muy compleja, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y todo esto refleja que no hay investigación. O sea, el uso del montelukast no hay investigación. Si tuviéramos varios trabajos ahí de lo que sucede con pacientes ambulatorios tomando montelukast, y fíjate que me hiciste reflexionar de cosas que los pediatras en general somos culpables, muchos de nosotros. La alteración de la inmunogenética de la nutrición. O sea, le damos un montón de fórmulas raras desde que nace un bebé y no estamos pensando en los genes que se van a inhibir y los que se van a abrir ahí para tener procesos inflamatorios. Y dentro de ello, pues el asma y sus presentaciones. Entonces, yo creo que casi para terminar, yo quiero preguntarle, en su opinión, yo había hecho la pregunta, pero nos desviamos de por qué no teníamos un programa del asma, ya sea estatal, regional, nacional, no sé, algo así muy breve. Y de una vez aprovechar qué propondrían para mejorar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Con respecto al escolar asmático. No sé, empezamos con Ruth, que es, ¿quién le manda a ser la única mujer? Montoneros. Bueno, no, encantada. Yo creo que las guías, podemos, entre los expertos, y ahorita Dios nos permitió la oportunidad de reunirnos y con los que nos están escuchando, pues fomentar los pasos a seguir, la toma de decisiones, bien orientado en el tratamiento. Como bien dice Mario, montelukast es excelente, pero si el paciente no responde, pues no va por ahí la vía de inflamación, te vas para el otro tipo de medicamentos. Yo creo que en cualquier lugar ya de posibilidades económicas ya tienen celulares. La verdad es que es impresionante el boom de la tecnología. Podrán tener un celular, pero no tendrán un acceso a una terapia doble o triple. Es increíble. Pero entonces nuestra obligación como médicos, pues también podríamos ejercer como un grupo de médicos deseosos de mejorar el conocimiento en el primer contacto del paciente con asma y hacer nuestras sugerencias a nuestros médicos de salud pública y decirles, a ver, este grupo y nos avala que somos académicos y somos, pues ya tenemos un respaldo del conocimiento y ofrecerlo como el grupo ahorita que estamos aquí reunidos y decir, mira, estas serían las reglas de acuerdo a la guía y sostenerlo con alguna guía. Pero creo que también tenemos herramientas para también nosotros publicarlas y ofrecer así como el 1, 2, 3, 4, 5 y no va a faltar diseminarla a través de internet porque creo que se puede, pero no sé qué opinan mis amigos.
pero no quites la idea de que un laboratorio nos contrate para dar talleres de no, un por día. supuesto, no para nada. Gracias a ellos podemos hacer muchas cosas y viajar, pero también coloquiar, porque yo en lo personal he tenido pacientes que digo, Dios mío, ¿en qué momento le quito la tos o la sibilancia? Y me cuesta trabajo y no estás tan sencillo hasta que logras hacer la mejora en el paciente. Entonces, coloquiar con varios grupos de nuestros propios colegas de cualquier especialidad, como dijo Mario, estaban los de endocrino y aprendes diabetes, y a mí me gusta también cuando me invitan, yo digo, siempre voy a aprender algo. Entonces, siempre pedir el apoyo y de esta manera nosotros podemos conseguir como grupo mandar el mensaje de sospechas, cuando sospechas que tu niño es asmático, pues mira, por esto, y como decía bien Dante hace rato, el aleteo nasal, ese no nos va a mentir los tiros intercostales, que es el Silverman-Anderson, pareciera algo tan sencillo, pero lo olvidan. O no lo cuadran en el momento de desvestir al paciente en el primer contacto cuando llega con un cuadro de tos y a lo mejor no sirve en ese momento. Yo creo que está en nuestras manos cambiar muchas cosas y sobre las guías escritas ofrecerlas que también podemos nosotros con el paso de los años. No sé qué opine Dante y Mario, ¿no? Excelente. Fíjate que yo creo que ya con el tiempo no vas a dar la participación del público, Lalo. Sí, sí, ahorita, pero pues mira, rápidamente, hay felicitaciones para todos ustedes. Estoy leyendo en Facebook también. Felicitaciones, Ruth, te mandan saludar. Felicitaciones para todos. Roberto Rodríguez menciona que hace 2 semanas fue el Día Internacional del Asma y que eso nos inspiró para hacer esta plática, este panel forum. Sí. No, saludos de Josefina Artaza de Argentina, Ulises Guerra de Guadalajara, de Tula, Hidalgo, y mencionan acerca del Montelucas, que tiene toda la razón, lo que mencionó el doctor Mario Soto, y además algunas reacciones adversas. La doctora Orte Barba también le parece interesante la plática. Pues no sé, Dante, si quisieras tú hacer una reflexión final, y la pregunta vuelvo a hacerla, ¿por qué no tenemos un programa del asma? A lo mejor ahora para diciembre, que ya vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, a lo mejor lo tienen contemplado, ¿verdad? Pero yo lo desconozco. Fíjate que el impacto farmacoeconómico, si nosotros nos pusiéramos a hacer en nuestras unidades hospitalarias un estudio de farmacoeconomía, nos daríamos cuenta que es algo brutal. O sea, el asma, lo que compromete económicamente es muy alto. Entonces, un buen programa evitaría esos gastos de una manera como empezamos la plática, algo preventivo, algo que fuera esa inflamación que al fin de cuentas se va a transformar en un epitelio bronquial fibroso o un epitelio que, como dijo Ruth, si no los inflamas 6 meses, vamos a decir, hasta 6 meses o incluso a veces hasta un año, pues va a estar recayendo, va a estar comprando, y desafortunadamente a veces los pacientes también se educan a que van por el salbutamol y ya no van a su siguiente cita y no, pues con el salbutamol ahí la lleva el niño y lo andan cargando, o lo ven hasta en las películas y piensan que ese es el tratamiento, ¿no? Y desafortunadamente no. Y todas las consecuencias en el núcleo familiar, porque estamos hablando, si hacemos el cálculo de que no fue a trabajar la mamá y que el impacto que esto causó, pues el costo que tiene esta enfermedad a nivel mundial es demostrado y es altísimo. Entonces, lo que se debe de hacer es un buen plan, un buen programa, y que también las familias pues no estén solas, porque en un momento de una crisis van a muchos hospitales y a veces ni lo reciben. Entonces, yo creo que es algo crucial en esta temporada ya post pandemia, porque todos dicen, no es que por pandemia no, ya eso ya, gracias a Dios ya terminó y que no vuelva a pasar.
y pienso que tenemos que mirar adelante, ¿no? En nuestras unidades y en nuestros estados. Muy bien, muchas gracias, Dante. Mario. Perdón, pues sí, pues igual hay que pues tratar de llegar a más personas con los conceptos del diagnóstico oportuno, del tratamiento correcto. Yo coincido con todos ustedes en esa parte. He visto a lo largo de los años, ya tengo yo acá en Chihuahua 25 años que llegué como neumólogo pediatra, y la plática que di para ingresar al Colegio de Pediatría de Chihuahua en 1998 fue de asma. Se llamaba diagnóstico, decía fisiopatología, diagnóstico y tratamiento del asma. Esa fue mi plática para ingresar al Colegio de Pediatría en Chihuahua. Y durante todos los años que hemos estado acá, como estoy seguro que ustedes han visto también es algo similar, de manera general existe una apatía sobre la problemática de este tema. Y no solamente de este tema, de muchos otros. Miren, aquí en el hospital donde yo laboro, que es el Hospital Ángeles de Chihuahua, hace bastantes años, un médico pediatra de aquí del hospital desarrolló una clínica de obesidad. Ustedes saben, todo mundo sabe que la obesidad es un problema de salud bien importante, particularmente en nuestro país. Y él hizo una clínica de obesidad. Estaba ubicada en la torre de consultorios del hospital. Y esa clínica de obesidad tenía nutriólogos, tenía terapeutas físicos, tenía licenciados en medicina del deporte, y era un área grande en el área de consultorios de 90 metros cuadrados. 90 metros cuadrados es un consultorio grande con diferentes áreas, y no iban los pacientes porque no los mandaban. O sea, no los mandaban los demás pediatras. Entonces terminó cerrando la clínica porque no tenía suficiente productividad. En el 2010, yo inicié la clínica de asma en el Hospital Ángeles. Se llamaba Clínica de Asma y Fisiología Respiratoria. Y también en la torre de consultorios teníamos un área grande que era del hospital, o sea, no era mía esa. Y ahí teníamos un pletismógrafo, teníamos un espirómetro y un feno, un medidor de feno, el Niox-Mino, el primero que salió. En el 2010 medíamos feno. Desde entonces lo hacíamos aquí en Chihuahua. Y tenemos un área de inhaloterapia ahí para que el paciente que llegara con una crisis de asma no tuviera que ser enviado a urgencias. Y ahí en la área de consulta había una enfermera del hospital que ponía tratamientos para salir. Pues tuvo que cerrar el hospital esa área porque no había el suficiente flujo de pacientes, fíjense nada más. Los médicos no mandan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pues, para poder vencer con esa apatía? Para poder vencer esa apatía. O sea, la apatía es del médico y también de los pacientes. Muchos pacientes pues, no toman los tratamientos, suspenden, el apego al tratamiento es bajísimo. No solamente para el asma, para todas las patologías crónicas, menos del 50% de apego al tratamiento a largo plazo. Entonces, como que tenemos que hacer una concientización al público general y al médico también de que es importante el trabajo en equipo, de que yo no me voy a quedar con los pacientes, pues. O sea, no te lo mando porque después tú te quedas con el paciente. Sigue ocurriendo eso, ¿sí? Debemos de quitar de la mente ese pensamiento de que es mi paciente, porque nosotros no somos dueños de los pacientes. Al contrario, ellos nos eligieron a nosotros. Yo soy del paciente, porque él me eligió a mí, yo no lo elegí a él para que viniera al consultorio. Entonces yo tengo que seguir siendo del paciente, y para poder seguir siendo del paciente, pues tengo que tratarlo bien. Si de repente identifico que hay un problema que no es mi área de mayor experiencia, bueno, pues lo mando con alguien que sí, y el paciente va a agradecer esa parte de que el médico, su médico de cabecera, lo mandó con otro médico para que lo apoye en el manejo. Y los pacientes agradecen eso. El 80% de los pacientes que veo de primera vez vienen porque los recomendaron otros pacientes, ¿sí?
Son contados los pacientes que los manda otro médico. Entonces, seguimos siendo egoístas como médicos. Queremos tener a fuerzas el paciente con nosotros, ¿sí? Y olvidamos que no somos dueños de los pacientes. Ellos nos eligieron a nosotros, no a ellos. Entonces tenemos que quitar de la mente eso, porque si no, vamos a seguir igual durante otros 50 años más, ¿sí? Y los departamentos de salud a nivel de gobierno, pues deberían de verdad tener a alguien que se preocupe por esas cosas, ¿sí? Miren, en el hospital infantil trabajamos. Ahí yo trabajo. Tengo, pues igual, desde del 2000, tengo desde 2000 trabajando en el infantil. Iniciamos la residencia de neumología pediátrica en el hospital en el 2014. Ustedes saben que la patología respiratoria es la principal causa de consulta y de internamiento y de mortalidad. Es una causa muy importante, ¿sí? Entonces nosotros iniciamos la residencia de neumología pediátrica en el hospital. Durante la pandemia nos hicimos cargo del piso de COVID. Todo el piso lo manejábamos nosotros, neumología con los residentes de neumología. El hospital tenía un área de un comité de COVID que entre todos veíamos, discutíamos los casos, pero se manejaban en el cuarto piso y ese piso lo manejamos nosotros, se abrió para COVID y dijimos, ok, nosotros nos hacemos cargo, pero déjenos, cuando pase la pandemia, déjenos ese piso porque nosotros queremos seguir viendo pacientes de neumo. Y el hospital es el hospital infantil de especialidades. Es un hospital infantil, ahí se llama Hospital Infantil de Especialidades, ¿sí? Entonces, pues ya nos quitaron el cuarto piso. Como ya se acabaron los presupuestos, ya no tenemos el cuarto piso. Nosotros presumíamos que teníamos un piso de neumo, un piso. O sea, ningún otro hospital que forma residentes de neumología pediátrica tenía un piso completito, ¿sí? Nosotros teníamos todo el piso. Pues ahora ya no lo quitaron. Que porque no hay personal, que porque como había pandemia, había personal, y ahora no hay personal, y entonces no tenemos el piso. Entonces, qué terrible, vamos para atrás. Y esas cosas pasan en todos lados. Entonces, por ese motivo las cosas no avanzan. Yo creo que tenemos que concientizarnos todos y de verdad trabajar en equipo por los pacientes. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, pues muchas gracias, Mario, por tus reflexiones. Yo quiero sumar un poco parte de lo que se ha dicho aquí, porque antes de cerrar esta transmisión, me gustaría dejar un mensaje que abarcara un poco la formación de médico. Hemos propuesto que el aprendizaje de la medicina para la licenciatura se haga en campo, o sea, que vayan a las escuelas, que hagan encuestas, que aprendan a hacer investigación, que vayan a visitar diabéticos y les orienten con pláticas, que vayan a visitar a asmáticos o den pláticas de asmáticos, y de esa manera el médico se va acostumbrando a volverse un investigador y a encontrar soluciones de lo que está encontrando. Esa es de una manera. De otra manera, si nos damos cuenta, nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. Y para investigar, es una tristeza que el 90% de mis publicaciones estoy como único autor. No he encontrado cómplices para que hagamos publicaciones. Creo que es un campo totalmente fértil, el primer contacto y necesario para hacer investigación, porque pues hablamos por inspiración. La experiencia que yo tengo, me han invitado a dar pláticas sobre valores de flujo expiratorio y lo primero que digo que es una tristeza que no existan otros. A mí me encantaría saber cómo se comporta en la Ciudad de México y qué variaciones tiene con los valores que yo tomé al nivel del mar. Pero también a lo mejor podemos hacer unas propuestas antes de culminar por qué no tenemos un programa del asma. Y la propuesta a lo mejor que yo podría hacer es hacer grupos de trabajo para hacer talleres, aunque sea de un día, estarlos difundiendo en la República o en varias ciudades que nos escuchen médicos de cosas que no han escuchado. Porque si bien existen muchas pláticas del asma en todos los congresos, existe un turismo académico en el que van por los puntos, les dan el diploma y su puntaje y se van a pasear.
Entonces, el hacer talleres es muy diferente a que nada más hacer el turismo académico y va nada más el que quiere y a oír cosas de experiencias nacionales con propuestas muy claras. Ese sería más o menos mi propuesta. Y no tenemos un programa del asma, considero yo, primero porque somos un jardín de vanidades. Todo mundo quiere ser el protagonista, todo mundo quiere ser el artista principal y no tenemos la humildad de ser parte de un grupo y formar un grupo que se dedique a hacer cosas con la intención de mejorar constantemente y en base a la experiencia, tener información que se pueda demostrar matemáticamente, que rebase un comité editorial, un comité científico y alimentar el acervo cultural médico de México. Así es que no tenemos un programa del asma, primero por una voluntad. No tenemos la voluntad. Segundo, porque no tenemos presupuesto. Y con poquito se tuviera, más la intención, se podrían hacer cosas diferentes. Yo quiero con esto concluir, agradecer a la académica doctora Ruth Aldana Vergara su participación, al académico doctor Mario Soto Ramos, al doctor alergólogo y maestro en ciencias Dante Hernández Colín, y un servidor de ustedes, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les agradece el favor de su atención a los que estuvieron presentes en la sala, y este video estará en nuestro canal de YouTube en unos minutos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto, un abrazo.